Seguimos aquí en Cae la Noche con el colega y amigo Guarocuya Félix. Guarocuya, paz social versus déficit fiscal, porque lo que se espera es que con estos subsidios y con todos estos temas, pues el déficit sea mayor al que originalmente se presupuestó. Y aunque ha habido un efecto precio de aumento digamos, de los ingresos fiscales, fundamentalmente de aduana, pues el subsidio es mucho mayor que eso. Bueno, se han incrementado los ingresos no solo de aduanas, sino también de la Dirección General de Impuestos Internos, pero una parte de eso es producto de la inflación. Claro. Pero fíjate que en el dilema que tú planteas o en la dicotomía que tú planteas, y paz social o estabilidad fiscal, evidentemente que la paz social está por encima de cualquier otro objetivo de política. Y esto es un tema que incluso los partidos que estamos en la oposición tenemos la comprensión debida, porque para un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, por ejemplo, que tiene vocación de volver a ser gobierno, tiene que hacer una oposición con responsabilidad y por lo tanto entendemos perfectamente cuál es el momento que vive el país. Claro que tenemos preocupaciones sobre temas específicos. Por ejemplo, nos preocupa el bajo gasto de inversión o que estén utilizando las figuras como los fideicomisos públicos en exceso y que además esté acumulando un déficit más allá de lo razonable a través de estas figuras que esto sí, para corregirlo luego tendrá un costo muy alto en el momento que tenga que hacerse. Lo mismo el hecho de que en el Congreso en esta semana se haya aprobado la ley de fideicomiso público con una modificación en uno de los artículos que son fundamentales, que es dejando de lado todo el sistema y los criterios que establece la ley de compra y contrataciones públicas. Pero hay una pregunta. Entonces, eso es un tema que sí nos preocupa, pero Lógico. Evidentemente que en la dicotomía de paz social Claro. y estabilidad fiscal, pues hay que privilegiar la paz social. Lo digo porque siempre, y mira qué bueno que tú tocas el tema de la inversión pública, el gasto de capital. Cuando llega la administración del presidente Luis Abinader, lógicamente en medio de una crisis, la gente dice, no hay posibilidad de hacer una reforma tributaria en este momento, vamos, pero lógicamente cuando uno mira el porcentaje que se va en el pago de los intereses de la deuda, más el tema de el 4% de la educación y eso, cada vez más uno ve que el gasto de capital tiende a reducirse. Y el tema de los fideicomisos uno lo ve como un second best para mantener ciertos niveles de inversión pública. Claro, es una figura nueva, un poco fuera de la cultura Lo que pasa, Fabricio, presupuestaria. es que la preocupación que genera el hecho de que el gobierno haya mantenido bajos niveles de inversión pública cuando ya estaba presupuestada. Ya estaba financiada la inversión pública y si tú tomas el pasado año, tú lo que encuentras es una subejecución hasta el último trimestre. Y el último trimestre lo que también vas a encontrar es que hicieron transferencias que no iban a poder ejecutarse por cantidades relativamente significativas, sobre todo en el mes de diciembre, para organismos e instituciones periféricos al Estado, incluyendo la figura del fideicomiso. Ahora, ¿qué ocurre? Que la figura del fideicomiso, si tú la mantienes por fuera del sistema de control presupuestario y por fuera del sistema de compras y contrataciones del sector público, siendo fideicomisos públicos, tú lo que estás generando es una deuda, un agujero enorme en las finanzas públicas que va más allá de lo razonable. Digo de lo razonable porque es entendible el subsidio a los combustibles. Por luego podemos discutir si debería ser focalizado, no focalizado, cómo focalizarlo, pero en principio no hay discusión en ese tema. Grandes discusiones. Pero sí hay grandes discusiones y podemos tenerlas desde el punto de vista de la baja inversión pública y los mecanismos que están utilizando, como también las asociaciones público-privadas para ejecutar determinadas inversiones que más bien le corresponde al gobierno central o a los organismos del gobierno central, incluyendo los propios ministerios. O sea, ¿tú piensas que un poco se está desplazando el papel del gobierno en Claro, materia de inversión pública? esa es la preocupación y fíjate que eso puede potencialmente generar un costo muy alto al momento de poder estabilizar nuevamente las finanzas públicas, porque en este momento no es la principal preocupación, ni siquiera lo es para el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, si bien es cierto que siempre tiene que llamar la atención sobre la estabilidad de las finanzas, pero reconoce cuál es el momento que están viviendo las economías. No queremos tener movilizaciones en República Dominicana como las que recientemente tuvo Colombia, la que tuvo Chile, o la que en su momento, y lo mencionamos fuera de cámara, tuvo Turquía en el año 2012 y 2013. Yo creo que no, yo creo que algo que nosotros valoramos en República Dominicana hoy en día es la paz social.
Y la paz social es una contribución de todos, pero eso implica el buen gobierno, y un buen gobierno es hacer las cosas con sensatez. Y yo creo que en esa parte es una parte que el gobierno tiene que revisarla con mayor cuidado para evitar sorpresas mayores a futuro. ¿Tú crees que es necesario, digamos, un nuevo pacto que mirar de cara al futuro, una nueva estrategia, alcanzar algún documento, digamos, de planificación estratégica luego de la pandemia? Yo te diría que lo que necesitamos es un nuevo acuerdo político, es un pacto político, porque una estrategia de desarrollo es un instrumento. De hecho, la propia Estrategia Nacional de Desarrollo vigente ordena que tenía que ser revisada en el año 2020. Es entendible que no se revisase porque estábamos en medio de la pandemia, pero entiendo que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo debería estar ya, si no es que lo está, probablemente sí lo está, abocado precisamente a la revisión de la estrategia, hasta dónde hemos llegado, qué nos falta, qué cosas hay que corregir, porque la estrategia tiene una vigencia todavía hasta el año 2030, es decir, tiene 8 años, pero eso no impide, porque lo establece la propia ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que hagamos todos los ajustes y todas las revisiones de acuerdo a cuál es el contexto que nosotros estemos viviendo. Y en este momento tenemos un contexto difícil, por lo tanto nos obliga necesariamente a un nuevo pacto político que nos lleve a un pacto social y por lo tanto a un pacto económico. El efecto de la pandemia es un efecto que va a producir cambios estructurales profundos. No sabemos todavía en qué sentido exactamente. Los economistas no somos adivinos. No, ahora son los epidemiólogos, tenemos que llevar a los epidemiólogos. No tenemos una bola de cristal, ¿no? Claro. Y ahí me recuerda aquella famosa anécdota del profesor Robert Solow, cuando le fueron a entregar el premio Nobel en el departamento de universidad donde enseñaba, y los periodistas llegan a felicitarle y dice, profesor, queremos felicitarle porque le ha sido otorgado el premio Nobel, pero nos gustaría saber cuál va a ser la evolución de la economía norteamericana el próximo año. Y él me dijo, bueno, joven, fíjese, me acaban de entregar un premio por un artículo que yo escribí hace 40 años. ¿Cómo usted quiere que yo pueda predecir lo que va a ocurrir en la economía norteamericana el próximo año? Sí. Pero los economistas podemos, digamos, analizar tendencias en el corto y el mediano plazo, el largo plazo, como decía Keynes. Todos estaremos muertos. Pero lo digo, Guaraguilla, porque como que la pandemia como que desnudó cosas que no se veían. Y lógicamente ahora hay el tema de la viruela del mono, ahora hay como unas cosas que se desatan y ojalá y no continúen, pero ya el golpe del coronavirus yo creo que ha desnudado, repito, temas que uno creía que estaban resueltos. A nivel global, ni siquiera me estoy refiriendo a la economía dominicana, sino a la fragilidad humana y a la fragilidad de los sistemas de salud a nivel global. Bueno, yo creo que lo que pone en cuestionamiento la pandemia es precisamente esa autosuficiencia y la arrogancia que muchas veces tenemos los humanos, pensando que solo con el desarrollo tecnológico, con determinados medios, podemos estar por encima de la propia naturaleza. Esto es casi una reflexión filosófica. Sí. Los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Y evidentemente que arroja sobre todo las grandes desigualdades que tenemos en la sociedad humana que hemos ido construyendo. Y evidentemente que eso se refleja para las sociedades desarrolladas, pero sobre todo en sociedades como la nuestra, que es una sociedad, hoy en día ya no está de moda llamarle el tercer mundo, ni en vías de desarrollo. Hoy le llamamos una economía como la dominicana de ingreso medio, una economía emergente. Lo que queda claro es que tenemos grandes retos por delante que nos permitan seguir mejorando la calidad de vida de las personas. A fin de cuentas, la economía ni la política económica tiene sentido si no es para la gente. Y yo creo que esa es una gran lección. La geopolítica actual, la posibilidad de una nueva área económica que ya habla de su Eurasia, que incluiría a Rusia, China, la India y demás. ¿Qué pasa? Porque uno ve que, digamos que la geopolítica va por encima de la economía. En esta, lo que se llama una guerra híbrida, ¿no? Que los mercados y también las víctimas del enfrentamiento bélico. ¿Cómo vislumbras lo que va a pasar en los próximos 2 trimestres con este reordenamiento político internacional? A ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que nosotros estamos mirando ya ocurría en la antigüedad, quiere decir, ocurría en el Imperio Romano, pero ocurría antes del Imperio Romano, ocurría en el Imperio Persa. Es decir, la geografía condiciona el comportamiento humano y por lo tanto condiciona la política. La política en 2 acepciones. Primero, como forma de organización de la sociedad, esa es una definición de política,
y otra definición que es como sinónimo de estrategia. Lo pongo con un ejemplo. Cuando dice, ¿cuál es tu política? Sí. Bueno, lo que te quiere decir, ¿cuál es tu estrategia? ¿Cuáles son tus acciones frente a una determinada acción o un determinado hecho? Evidentemente que la invasión de Rusia a Ucrania redefine en alguna medida el tablero de la geografía política a nivel internacional. Lo que podemos ver en el corto plazo es que van a seguir estando presionados los precios tanto de los combustibles como de los alimentos, porque no se habrá podido sustituir en tan corto plazo los suministros. Por ejemplo, esperar que entre el petróleo venezolano a los mercados globales y sobre todo al mercado de nuestra región tomará tiempo, porque hay que volver a recuperar todas las plantas de producción, más los recursos humanos, y eso implica inversión de capital, no es automático. No es esa cajita negra que algunos piensan que son los mercados, que tú entras por un lado la oferta y sale la demanda, ¿no? Para que haya oferta y demanda hay todo un proceso intermedio que son inversiones en recursos humanos, pero también inversiones en tecnología e inversiones financieras importantes. Por lo tanto, va a pasar un tiempo antes de que esto tenga un efecto importante en los mercados. Te mencionaba el de los combustibles, que es el mismo mercado de energía, en sentido amplio. Pero fíjate que ocurre lo mismo con los mercados de alimentos. Va a pasar con el trigo, con la soya, con el maíz o con los propios abonos. Entonces, esto todavía seguiremos estando impactados por lo que está ocurriendo en esa región del mundo. Posibilidad de una recesión en este año, de que por lo menos a final, el último trimestre, comience a prenderse las alarmas, que ya están prendidas. Sí, va a depender mucho de cuál va a ser la estrategia que utilicen los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales importantes. Tú mencionabas en tu comentario de apertura del programa el comportamiento de la Reserva Federal. La Reserva Federal en este momento está preocupada por el incremento de los precios. Es que no acabamos de salir de las medidas tomadas para poder cubrir el costo de la pandemia cuando entramos al costo adicional que impone la guerra. Piensa que parte de los costos de la pandemia fueron financiados con emisión monetaria, tanto por el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, como el Banco Central Europeo o nuestro propio Banco Central a nivel local, que facilitó la liquidez necesaria para que la economía siguiese funcionando. Entonces va a depender mucho de cómo los bancos centrales puedan coordinarse adecuadamente con las políticas fiscales. Y esto es un tema que es un reto, esto es más un arte casi que una técnica, es saber exactamente cómo se están comportando los agentes económicos sociales en un momento determinado. Tengo la confianza de que en el muy corto plazo, estoy hablando en los próximos 90 días, esto no va a ocurrir. En los próximos 90 días no hay indicadores que podamos poner sobre la mesa, pero hay que entender que la naturaleza humana y el comportamiento humano tiene aspectos que son impredecibles. Mañana puede ser que ocurra un hecho fortuito, no previsto en ningún modelo, y por lo tanto todo lo que hayamos dicho en este programa pierde sentido y cobra otro nuevo tipo de sentido, por decirlo de alguna manera. ¿No hay espacio para una reforma tributaria en medio de esta... Imposible. Yo creo que nadie se plantearía una reforma tributaria en ninguna de las economías de la región. Fíjate la dificultad que está teniendo el gobierno chileno, que tiene menos de 90 días o poco más de 90 días. Leía poco antes de entrar aquí al set del programa que la aprobación del presidente Boric es solo un 43%. Sí, la desaprobación. Es decir, la desaprobación es 57%. Sí, 57. Entonces es muy alta en un periodo tan corto. ¿Por qué? Porque hay demandas acumuladas insatisfechas en determinadas sociedades. Y yo creo que ahí te da la respuesta de cuál es el tipo de comportamiento que tenemos que tener desde el punto de vista de la política económica. Ahora, eso quiere decir que los gobiernos tienen que tener una visión mucho más clara. Yo creo que ese es un punto que la actual administración en República Dominicana no ha tenido la claridad suficiente de saber exactamente hacia dónde va. Y el otro punto es que tiene que comunicar más, que tiene que hablar más, que hay que hablar más con los agentes en el territorio, que hay que hablar más con la gente en los barrios, explicando cuál es el sentido de urgencia que tiene la economía global y por lo tanto la economía local. Estilo, ¿a quién tú percibes como el vocero económico del gobierno? Más allá de, tenemos un presidente que es economista. Bueno, el propio colega tuyo. Bueno, estuvimos juntos en Intec, ¿no? Claro. Pero fíjate que el mejor vocero que tiene el gobierno es el propio presidente Abinader. Y valoro, de hecho,
el hecho de que el propio presidente pueda asumir múltiples espacios al mismo tiempo, pero creo que a un desgaste muy alto. Pero no soy yo quizás el más indicado para aconsejar qué debe hacer el propio gobierno en ese sentido. Yo entiendo que hay espacios y hay temas que tienen que manejarse de manera sectorial y no asumirlo directamente la presidencia de la República, por el costo que eso conlleva y porque además no deja instancias intermedias para discusión. Pero bueno, eso ya no soy yo el más indicado para hacer ese tipo de observaciones. Creo que sí hace falta mucho más comunicación en ese sentido. Las crisis es eso, las crisis comienzan por mucha comunicación. Lo digo por la propia experiencia, de crisis globales y el impacto que ha tenido en la economía cuando tenía responsabilidad en una parte de la política económica, pero lo digo también manejando instituciones en procesos de cambio. Claro. Cuando usted tiene un proceso de cambio en una institución, hay que comunicar permanentemente el cambio. El cambio institucional. Mira, parece un eslogan. No puede ser, es que no puede quedarse solo en un eslogan. Claro, claro. Y ese es el punto. No puede quedarse en un eslogan, tiene que quedarse en acciones que sean mucho más concretas. Y yo creo que eso es la que la sociedad en este momento está demandando, que hay acciones mucho más concretas, menos promesas, menos ofertas y un poco más de resultados de una administración que lleva ya prácticamente 2 años. Pero ¿quién comunica eso? Porque yo entiendo, un presidente tiene múltiples Yo voy acciones. a ver el programa cuando tú invites a un responsable de gobierno y le hagas la misma pregunta para saber yo también quién es que lo comunica. Porque, lo digo... A ver, tú lo dices con preocupación, Con preocupación. claro, como lo veo yo también como preocupación. Fíjate que el Partido de la Liberación Dominicana no apuesta al fracaso del gobierno. Esto es importante, te quiero decirlo, no apostamos al fracaso del gobierno. Porque apostar al fracaso del gobierno sería apostar al fracaso de la sociedad. El Partido de la Liberación Dominicana, su estrategia de volver al gobierno tiene que ver con seducir a la gente nuevamente, con acciones y un nuevo programa y ofertas de políticas, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos en esta sociedad para seguir avanzando como lo hicimos cuando fuimos gobierno, evidentemente mejorando todo aquello que siempre es mejorable, pero no apostando al fracaso del gobierno. Fíjate que el fracaso del gobierno no se traduce necesariamente en una simpatía al Partido de la Liberación Dominicana. La simpatía de la gente va a depender de la capacidad que nosotros mismos tengamos de poder cambiar como organización política y adaptarnos a los cambios que tiene la sociedad. Por eso te lo digo que echamos de menos, y por eso veré tu programa cuando venga un responsable de gobierno y entonces nos explique quién hace de portavoz de las políticas económicas del gobierno. Hay uno que parece que es ad hoc. Yo, mirando, ¿verdad? ¿Y Toviso no? Claro, como tiene que manejar los subsidios, el combustible, ya no le sacan la formulita, ya le dicen, no, mira, ya... Porque obviamente en los bolsillos lo protege. Y la propia experiencia. Fíjate que mandaron una ley al Congreso, Claro. reforma de la ley de combustible, y antes la han dejado aparcada. Porque en realidad la ley no tenía un valor agregado adicional a la actual legislación. En estas circunstancias no tiene como mucho sentido. No tenía. Entonces ya muchas de las medidas que están proponiendo en la legislación son las medidas que ya se toman en el marco de la legislación vigente. Bueno. Entonces... lo digo porque es importante. Alguien tiene que dar la lectura política de las decisiones económicas, más allá del presidente. Por ejemplo, la lectura política de las decisiones de por qué transferir parte de los gastos de inversión a través de figuras jurídicas como son el fideicomiso, cuando debería de ejecutarse a través de los organismos correspondientes para ejecutar ese tipo de inversión, para realizar ese tipo de inversión. Te lo digo con preocupación futura, porque cualquier administración futura va a tener que establecer los correctivos necesarios de los potenciales déficits que se estén generando por esa vía y que estén por debajo de la línea presupuestaria. Bueno, Garocuya, ya te vamos a declarar un colaborador permanente y honorífico del programa. Yo encantado. Porque siempre es agradable conversar contigo. Y además tú eres una figura, una mezcla así de economista, político, pero también con una claridad importante. Guarocuya también tiene especialidad en política internacional, en comercio internacional, y eso le facilita un poco tener una visión más holística. Bueno, fíjate que parte de lo que me he estado ganando en la vida es analizando precisamente los impactos que tiene la intervención de Rusia en Ucrania, ¿no? Claro. Hay un trabajo muy importante que se hizo desde la Unidad de Inteligencia del CIRD, donde cuantifica los costos potenciales que tiene para la economía dominicana, y yo creo que es un trabajo de referencia
en ese sentido, ¿no? Los chicos, Viviana, un abrazo. Mira, pues nada, señores, ustedes gracias por la sintonía. A Guarocuya lo comprometemos para futuro programa. Y continúa aquí en Voz Media Network con Omniel Ramírez. Y nosotros nos volvemos a ver mañana a las 7 aquí en Cae la Noche.